muchas gracias. Gracias, muchachos, por esta bella alabanza y por el entusiasmo que ponen en adoración. Gracias a ustedes por recibirnos en casa y estamos totalmente en vivo, 8:15 de la noche de este miércoles, transmitiendo desde nuestra casa espiritual aquí entre Jiquilpan y Belisario Domínguez. Los invitamos a estar con nosotros el domingo a las 9 presencialmente y también a través de las redes sociales. Es una bendición para mí hablarles del tema hasta en las mejores familias. Agradezco mucho al Señor que nos obsequie la narración de la Biblia con grandes familias, patriarcas, líderes, pero a la vez también con grandes conflictos, problemas enormes en la historia. Así que vamos a comenzar esta segunda parte. ¿Qué futuro puede haber en una mujer embarazada con ciertos problemas graves, afligida, expulsada, empobrecida? Existen ciertos conflictos familiares irreconciliables, conflictos difíciles en la vida de una familia que hacen que se separen, se odien, se guarden rencor a lo largo de las décadas y años. ¿Cómo soluciona Dios el conflicto de una madre embarazada en situaciones muy difíciles? Jamás un plan humano va a sustituir el plan divino. Siempre el plan divino será mejor que los planes humanos. En sociales existen diferentes tipos de familia. Esto no lo hacemos nosotros, sino las ciencias sociales. Dicen que hay una familia llamada nuclear, la familia elemental. Este tipo de familia se compone por un papá, por una mamá y por hijos. El prototipo de la familia ideal sería esta. No es la única forma de ver la familia, porque hay otro tipo de familia. Por ejemplo, la familia extensa o consanguínea, la familia que se compone por papá o los abuelos también que viven en la misma casa. Llega el abuelo a vivir en casa y la familia crece también. O posiblemente las personas vivan en una casa y ahí también existan la abuela o los abuelos o los nietos. Y esa es una enorme bendición. En México nos encanta este tipo de familia que vive consanguíneamente y que hace que la familia no se componga solamente de mamá, papá, sino también de abuelos, nietos, y están allí en la casa los yernos viviendo. En fin, este tipo de familia es muy usada en nuestro país. Pero también está la familia que Sociales llama monoparental. Es la familia donde existe solamente un papá, ya sea por viudez o por divorcio o separación. Ella o él se van y la familia se queda en ese contexto solamente con un papá o con una mamá, y se separaron, divorciaron, abandonaron la casa, y ese tipo de familia también existe. También Sociales dice que la familia de una madre soltera, ese es otro tipo de familia donde una mujer, una dama decide tener su casa, su familia, y ella sale adelante, lo cual también es una familia extraordinaria. Yo quiero hablarles de este tipo de familias que hoy he mencionado. ¿Sabe que la frase "la ropa sucia se lava en casa"? ¿La han oído esa frase? ¿Han escuchado alguna vez la frase "la ropa sucia se lava en casa"? Pues no es un dicho mexicano, pero sí los mexicanos la usamos mucho para describir lo que sucede en el contexto de una familia. Generalmente, todas las familias tenemos, siguiendo la metáfora, ropa sucia, errores, defectos, grandes defectos en casa. Generalmente, todos entendemos dentro de una familia que las familias se cubren, se protegen, se cobijan. Las familias tratan de ser discretas en errores, en defectos, de no exhibirse mutuamente, de no platicar lo que pasó dentro de la familia con otras personas, vecinos, familiares que no tendrían por qué enterarse de las cosas que pasan dentro de la casa. Entonces, el dicho de Napoleón, este emperador francés, que fue el que se le da la paternidad de la frase "la ropa sucia se lava en casa", este dicho
lo dijo el emperador francés Napoleón en una ocasión al dirigirse a la asamblea en Francia en 1851. Napoleón manifestó: ¿qué es un trono? Un pedazo de madera brillante cubierto con terciopelo. Dijo Napoleón: yo soy el Estado y solo yo represento al pueblo. Incluso si me hubiese equivocado, no debieron ustedes proclamarme en público, reprocharme en público, porque la ropa sucia se lava en casa. Esa fue una frase nada más y nada menos que de Napoleón. Y los mexicanos, que somos muy dados a usar frases, usamos también la frase en nuestro contexto: la ropa sucia se lava en casa. Bueno, es una enorme bendición tener un libro tan objetivo como la Biblia, que no presenta nunca la Biblia a ninguna familia perfecta. Por el contrario, la Biblia nos narra los problemas grandes que existieron en las grandes familias. La Biblia y la teología le llama a estos tres hombres patriarcas, los patriarcas, hombres de fe, poderosos en obras, poderosos en relación con Dios. Jehová hablaba con ellos, Jehová hacía pacto con ellos, pero Jehová había hecho pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Así los conocemos como patriarcas, fundadores de una gran nación. Y resulta que la Biblia es tan hermosa que nos presenta a las familias con grandes conflictos. Hoy quiero hablarles de una empleada, una sirvienta, una esclava egipcia que entra en conflicto con su señora, Sara. Y el problema es que Sara no podía tener hijos, se desespera y Sara ofrece en algo que era concubinato, en usos y costumbres. Voy a explicarlo un poco más adelante. Esta oferta que le da Sara a Abraham y le dice: allégate a mi sierva. Y Sara le da a Agar. Agar queda embarazada y en el embarazo Agar entiende o cree que ella es mejor o superior a su ama, a su dueña, que era Sara, y empieza a menospreciarla. Hermanos míos, hay ciertos conflictos en el seno de una familia que podrían ser irreparables, problemas grandes en el matrimonio, en las generaciones de hijos. Hemos pasado, quizás usted mismo ha pasado por situaciones que podrían ser irreconciliables, irreparables, grandes enredos, grandes conflictos que uno no ve forma, cómo se va a desenredar, cómo se va a desenlazar, cómo va a terminar este conflicto, qué causas de dolor, de lágrimas, de tristeza puede ver cuando una familia se mete en un enredo y ese enredo va a afectar toda la generación, toda la descendencia y pasan años, quizás lustros, décadas en medio de ese gran conflicto. Pues tengo yo un mensaje que darles este día de cómo Dios desenreda los grandes conflictos de familias, y hablemos este día de la familia de Abraham, de Sara, su esposa, de una empleada, esclava, concubina, y un hijo que quizás no debió nacer, un hijo que viene a afectar la familia, un hijo que viene a dañar generaciones completas, un hijo que hace que se expulse a la familia. Así que acompáñenme en esos minutos. Agar, este nombre egipcio, este nombre no es un nombre egipcio, sino es un nombre que significa huida o forastera. El nombre quizás se le puso a Agar después de que huyó de su señora, y entonces cuando ella vio que Sara la maltrataba, la humillaba, la ultrajaba, entonces esta mujer huye de su dueña, y mientras ella va huyendo, entonces probablemente se le pone el nombre de Agar por este acto de huida. Y no sabemos su nombre original, no sabemos el nombre egipcio que tenía, pero sí la Biblia la llama Agar. Era una esclava egipcia que probablemente el faraón se la había dado a Sara
cuando la llevó con la intención de tenerla como mujer y se dio cuenta que era casada, así que Faraón tuvo temor de tocarla. Jehová había guardado a Sara y entonces de ese error de Abraham se dio la presencia de Agar en casa. Era concubina de Abraham. Legalmente, en usos y costumbres se permitía esto. Hay un código que más adelante lo mencionaré, pero la propia Sara le dice a Abraham: tómala por mujer y quizás tengamos hijos, porque ya habían pasado casi 80 años y no tenían hijos. Así que Sara misma le dice a Abraham: tómala por mujer, y Abraham la toma por mujer y luego Agar queda embarazada. Era concubina, pero sufrió maltratos y entonces es expulsada cuando el niño tendría 16 años de edad. A la edad de 16 años, cuando Ismael nace, el conflicto familiar era ya trascendente, era grande el problema familiar, y entonces expulsan a Agar y ella se tiene que ir empobrecida, resignada a la muerte, al fracaso. Hoy quiero hablarles de este tipo de familia. Podríamos hablar desde el punto de vista de Abraham, hablar desde el punto de vista de Sara, pero hoy quiero hablarles de esta familia compuesta por una mamá llamada Agar y por un hijo llamado Ismael. Vamos a enfocarnos en esta familia compuesta por dos personas, Agar e Ismael. Sé que en México y en muchas partes de nuestra República y estado de Veracruz también, por supuesto aquí en mi ciudad y en la iglesia, hay personas, mamás extraordinarias, familias compuestas por una mamá, por una hija. Y yo quiero dedicarles también esta reflexión de cómo el Señor desenreda un conflicto grande, difícil. ¿Qué va a hacer Dios con una mujer embarazada? El plan de Sarai, antes se llamaba Sarai, antes de llamarse Sara, era hacer que Agar, su sierva adquirida en Egipto, fuera la madre biológica del hijo que ella deseaba. Según los códigos de leyes encontrados en aquellos tiempos, esta era una práctica común. Era como ahora rentar una matriz, era como ahora tener un hijo de probeta, era como ahora tener una matriz prestada para que ahí se conciban los hijos. Era una práctica en los tiempos bíblicos normal, común. Y entonces Sara misma le dice a Agar: embarázate y dame un hijo. Los usos y costumbres dicen que a la hora de dar a luz, la mamá biológica y la mamá legal, que en el caso la mamá biológica sería Agar y la mamá legal sería Sara. Entonces la mamá legal se acostaba a la par de la mamá biológica. Sara y Agar tendrían que estar acostadas en la misma hora de parir, y cuando ellas dos estaban acostadas, quizás pierna con pierna, al recibir al bebé, entonces la mamá legal, que en el caso sería Sara, que era estéril, esposa legal de Abraham, entonces Sara iba a recibir al hijo. Este problema se da porque Sara quiso ayudar a Dios. Sara quiso dar una solución desde su punto de vista. Dios le había dicho a Abraham que él tendría un hijo y que sería padre de multitudes. La instrucción y promesa de Dios había sido: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le había prometido a Abraham que él sería padre de personas iguales a las estrellas, iguales a la arena del mar. Si alguien puede contar las estrellas, podrá contar tu descendencia. El problema de Sara era que ella no había recibido la promesa de Dios todavía. Eso va a suceder unos capítulos más adelante. Así que Sara se desespera y dice: vamos a solucionar este problema, ten un hijo con mi esclava, con Agar, y la da. Y empieza el conflicto, el problema, una familia en un gran conflicto, un embarazo que va a dividir
la familia, no solamente allí, sino han pasado más de 4,000 años y el conflicto sigue existiendo hasta el día de hoy. Entonces, en los códices había una matriz sustituta y es lo que está haciendo. Ya más adelante, el Nuevo Testamento y también los mandamientos de la ley en Sinaí prohibirían este tipo de relación, este tipo de concubinato, y ordenarían que no tuvieran más de 2 mujeres, lo que era bigamia o poligamia. Pero quiero llevarlos a ver cómo Dios desenreda un conflicto. Mire, acompáñeme a ver cómo Dios desenreda un conflicto grande en el seno de una familia que apenas está forjándose. Y ahí en el capítulo 17 de Génesis dice la Biblia: y Dios dijo, Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. La oración de Abraham era la oración de un padre que estaba preocupado por el hijo fuera del matrimonio. Era la oración del padre preocupado por el hijo de Agar, por el hijo biológico, por el hijo ilegal, el hijo que la Biblia llama según la carne. A Isaac se le va a llamar el hijo de la promesa. Pero Abraham está preocupado y le dice al Señor, ojalá Ismael viva delante de ti. Era un padre amoroso, un padre que amaba a Ismael, que lo había tenido por 13 años, quizás 16 años tenía ya Ismael viviendo con Abraham. Se habían circuncidado los dos el mismo día, cuando el Señor le dijo, haré un pacto contigo y con tus descendientes. Abraham se circuncida con Ismael y nostálgicamente la Biblia dice, se circuncidaron los dos. ¿Qué hace Dios con un conflicto en donde hay un hijo nacido y la familia va a tener que partirse? Dice Génesis capítulo 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, y aquí está la respuesta de Dios, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Quizás es el momento de que compartas esta predicación con una madre divorciada, con una viuda. Quizás sea el momento de compartir esta predicación con una mamá soltera. Quizás sea el momento de compartir esta reflexión, esta enseñanza con alguna amiga o amigo que tú conozcas y que tenga conflictos en su vida y en su matrimonio. Dice el Señor, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Prepárese para esta reflexión que quiero ofrecerles este día. Hubo un hombre llamado Steve Jobs que escribió su propia biografía con un periodista. Esta biografía está en el libro que lleva su nombre, Steve Jobs. Steve Jobs fue un hombre que todos quisiéramos de hijo. Oiga, si algún día tuviera la bendición de poder tener a un hijo como Steve Jobs, sería genial. Imagínense, tuviera esto gratis porque mi hijo me los da, iPhone gratis porque mi hijo me lo da, y sería yo supermillonario. Casi es dueño de Disney, o era dueño de Disney, el accionista mayoritario de Pixar. Era uno de los hombres más ricos en el mundo por la empresa Mac, Apple, y dueño de iPhone, de iPads, de las Mac y de muchas otras empresas. Pero déjeme darle la noticia de que Steve Jobs fue un hijo que su madre y padre biológico no lo aceptaron. Entonces, desde muy chiquito sus padres adoptivos
le hablaron con toda franqueza y le dijeron su realidad: tú no eres nuestro hijo, eres adoptado. Él creció sabiéndose adoptado. Entonces, él desde muy chiquito, como a la edad de 8 años, habló con su amiga de enfrente, la niña que tendría su misma edad, 8 años. Y los niños, la vecina de enfrente y él, que por cierto su padre adoptivo era un mecánico apasionado, pero él le dijo a su amiguita: ellos no son mis verdaderos padres, mis padres me regalaron, me dieron en adopción. Entonces esa niña de 8 años, ingenua, le dijo esta pregunta: entonces, ¿eso significa que tus padres de verdad no te querían? La niña de 8 años le pregunta al niño de 8, Steve Jobs, ¿significa que tus papás biológicos no te querían? Preguntó la chiquita, y eso le llenó la cabeza de pensamientos, así que Steve Jobs fue con sus padres biológicos. Dice la biografía del libro: recuerdo que entré corriendo y llorando en casa y mis padres me dijeron: no tienes que entenderlo. Estaban muy serios y me miraron fijamente a los ojos y añadieron: te elegimos, a ti en concreto. Los dos lo dijeron y me lo repitieron lentamente y pusieron gran énfasis en cada una de las palabras, esas frases. El capítulo del libro se llama Abandonado, Elegido, Especial. Esas fueron las frases que los padres adoptivos de Steve Jobs le dijeron: tú eres una persona abandonada, elegida y especial. Y cómo la historia cambia radicalmente esta perspectiva de vida, y Steve Jobs, siendo joven, se volvió millonario, creó una revolución en los equipos de cómputo, en las Mac, y ya cuando era un hombre poderoso económicamente, contrató detectives, investigadores privados para ver quién era su verdadero papá y quién era su verdadera mamá. Así que él invirtió alguna cantidad de dinero hasta que dio con su madre biológica, Joan Sidley, y encontró también a su papá. Este es el verdadero papá biológico de uno de los hombres más influyentes de este siglo, Steve Jobs, su verdadero papá biológico. Resulta que su padre biológico trabajaba en un restaurante a donde él iba a comer, y probablemente, siendo mesero, su padre biológico debió de servirle algunas tazas de café, y padre e hijo se encontraron sin saber ambos quién era uno y quién era el otro. La vida nos enseña que hay personas que nacieron fuera del matrimonio, hijos o familias disfuncionales, familias que se fragmentaron, papás que se divorciaron, mujeres que fueron abandonadas. La Biblia o la vida también nos enseñan de grandes personas que no tuvieron la presencia de un papá o de una mamá. Mi mamá, mi madre, quedó huérfana de 4 años de edad. El único recuerdo que tiene de su padre es una fotografía ovalada, carcomida en la parte de abajo, de un hombre guapo, atrayente, parecido a Pedro Infante. Mi madre guarda esa fotografía de su papá, es el único recuerdo que tiene. Pero a pesar de las décadas que habían pasado, mi mamá me hablaba de la importancia de cuidar a nuestros hijos. Ella me decía, cuando yo iba a la escuela en Ixtepec, mi mamá, mi abuela materna se llama Concepción, mamá Concha, mi mamá me llevaba a la escuela y yo veía, cuando llegaba a la escuela, veía que mis amigas tenían a papá y a mamá. Las amigas llegaban en presencia con su padre y con su madre. Yo nunca tuve papá. Así que mi madre me decía, me acuerdo cómo mi padre me acariciaba, me besaba, era un hombre muy tierno, muy cariñoso. Mi padre a la edad de 4 años. Imagínense el recuerdo de una niña de 4 años que a partir de allí perdió a su padre y vivió décadas completas sin la presencia de él, y solo lo tuvo
4 años. Vivió con la necesidad de un papá, con la necesidad de un hombre que fuera su representante, su protector, su papá. Mi madre vivió con una mujer que era su abuela, su madre, mi abuela, mamá Concha, de Ixtepec. Vivió huérfana toda la vida. A la edad de 14 años alguien la evangeliza en la iglesia nazarena ahí en Ixtepec, y la persona que la evangeliza usa la figura de que Dios es tu padre, Dios quiere que tú seas su hija, y esa figura de que Él es mi padre y yo necesito un papá y el Señor quiere que yo sea su hija, esa figura la cautivó. Ella aceptó a Jesús y Dios se convirtió en su padre, un padre real, un padre verdadero, un padre que para ella era concreto, era una realidad, era una relación entre papá e hija. Me testificó ella esta experiencia que tuvo cuando se convirtió. Hoy quiero hablarles de una mujer y de un hijo llamado Ismael, una familia que va a tener que pasar el destierro, ser expulsados. Dice la Biblia que Agar era una mujer que fue dada para ser concubina de Abraham. Mire, lo que para Dios es algo significativo, para Sara, quizás Agar, había sido considerada como un objeto para llevar a cabo el propósito egoísta de ella, una mera sierva, nada más, una esclava. Para Sara, Agar era solamente una esclava. Era un objeto, una matriz. Para Agar, el valor de su vida era totalmente diferente, pero Dios, en cambio, la consideraba una persona digna de su atención. Y aunque para Sara, Agar era un objeto, una matriz prestada, una esclava, para Dios esta madre soltera, esta madre expulsada, esta mamá que va a tener un hijo que va a sufrir, para Dios, ella, la mujer, esta familia compuesta de una mamá y de un hijo, esta mujer va a tener las siguientes experiencias espirituales. Ojo, preste atención a lo que voy a decir. Abraham y Sarai estaban familiarizados con los códigos de Hammurabi. Estos códigos permitían y legalizaban ese tipo de trato, una matriz prestada, un hijo biológico entregado legalmente a la señora que era estéril. Esto era algo normal, y en ese contexto nace un muchacho ingenuo, sano, inocente. Va a formarse una familia entre una mujer y un niño que va a nacer. Y a este nombre, escuche esto que es maravilloso, Dios por primera vez le va a poner nombre, un ángel a un niño. Es la primera vez que un ángel le pone nombre a un niño. ¿No es acaso maravilloso que no se le puso a una persona nacida biológicamente y legalmente en el contexto de un matrimonio, sino justamente al hijo de una esclava, al hijo de una concubina? Es la primera vez que aparece el concepto el ángel de Jehová. Es la primera vez que aparece el concepto Dios le puso un nombre. Y el nombre Ismael significa Dios escucha. Y es el ángel que le dice: pondrás por nombre al niño Ismael. La primera persona a la que Dios le pone el nombre. Ella pensó que su vida estaba acabada. Agar pensó que no había futuro para ella. Agar pensó en regresar a Egipto. La primera vez que ella huye, la encuentra el ángel en un territorio que era frontera con Egipto, así que se cree que ella iba a regresar a su tierra, iba a regresar al lugar de donde la habían sacado. Entonces el ángel le dice: ¿qué haces aquí, Agar? ¿A dónde vas? Y es la pregunta que Dios le hace a cualquier familia y a cualquier mujer: ¿qué haces aquí? ¿Qué piensas de tu familia? ¿Quedaste viuda? ¿Eres madre soltera?
eres divorciada, ¿cómo estás? Y el Señor dice a ti, mujer, a ti, familia compuesta de una mamá, de un hijo, a ti, familia, como estés, como se encuentre tu familia destruida, dividida, como esté tu familia, esa es tu familia. Y Agar iba a tener la visita de un ángel, que ese ángel iba a ser nada más y nada menos que una teofanía. Ella misma dice, vi a Dios, estuve con Dios, Dios me oyó, es Dios el que me encontró, me encontré con Dios. Y entonces ese ángel misterioso podría ser interpretado como una teofanía, la aparición de Dios visitando a una mujer que necesitaba una consolidación en su familia. Cuando Ismael tenía 13 años, para nosotros sería un adolescente. Cuando Ismael tiene 13 años, nace su hermano, nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo legal, el hijo esperado. Nace su hermano. 13 años de edad tendría cuando Sara sabe que ha quedado embarazada. Viene el hijo de la promesa, el hijo esperado, el hijo del Señor y la señora. Ahora nace Isaac. Cuando Isaac tiene 3 años, su hermano, se hace una fiesta, una gran fiesta. Abraham era extremadamente rico. Tenía cientos de camellos, caballos, siervos, siervas. Tenía plata. Abraham era extremadamente rico. Tenía oro. Y Abraham debió de haber hecho una fiesta como la fiesta que hacemos los padres cuando nuestros hijos tienen 1 año, como la fiesta que hacemos cuando nuestros hijos cumplen 5 años, como la fiesta que hacemos cuando nuestros hijos, en el caso de quienes tenemos hijas, cumplen 15 años. Y esa fiesta de 15 años en nuestra cultura mexicana se trata de hacer algo grande, un vestido hermoso. Para los judíos, el quitarle el pecho al niño era la fiesta más hermosa, así que Abraham debió de haber hecho una fiesta. Eso debió de haber pasado cuando Isaac tenía 3 años y su hermano Ismael tendría 16 años de edad. Y entonces en ese contexto Ismael y Agar van a pasar la situación más angustiosa que puede pasar una familia. Lo expulsan, lo sacan. Sara dice, Ismael molesta a mi hijo, despídelos. Y esta madre soltera, esta mamá sola, va a tener que irse con su joven de 16 años. Después de tenerlo todo en casa con Abraham, tener lujos, tener derechos, tener un lugar donde dormir, después de tener todo, Agar e Ismael salen más que con un odre, pan en la mano, y se van. Sara, la señora, los había corrido, y ahora esta familia se separa y Agar e Ismael se quedan solos. Esa es la familia, esa es la casa, ese es el hogar, Agar e Ismael. Esa es una familia. Para Dios, esa es una familia. Yo no quiero que haya personas que piensen que porque tú eres soltera o sola o viuda o divorciada, tu familia se destruyó. Probablemente me escuchen personas que en ese momento están desterradas, alejadas, expulsadas, sin privilegios. Y este mensaje es para ti porque cuando Agar se lleva a su hijo, ella sabe que no hay futuro, sabe que les espera la muerte. El muchacho empieza a deshidratarse, pero la bendición de Dios sobre ella. Yo quiero llevarlos un momento a hablar sobre Agar. Hemos hablado mucho de Sara, de Isaac, pero hablemos de esta familia. Prepárese, este es el mensaje que quiero darles esta noche. Génesis capítulo 21, versículo 18. El ángel de Jehová le aparece a Agar por segunda vez en otra huida. Esa es definitiva. Ella se va expulsada. Génesis 21, 18. ¿Qué hacer cuando mi familia
se destruye. Aquí están los 4 pasos que menciona la Biblia de cómo Dios desenreda un gran enredo generacional. Oh, qué bendición hay aquí. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Este mensaje que viene de parte de Jehová, este mensaje sigue siendo el mismo mensaje para una familia que ha pasado por un gran enredo, por un gran conflicto. Oh, que me escuchen muchachos que no tienen un padre biológico, que me escuchen muchachos que no tienen un papá a su lado, que me oiga una mujer que no tiene la presencia de un hombre que la repudió, la abandonó, la dejó, la cambió por otra persona, que me escuche alguien que ha pasado por momentos de soledad, de no tener un papá a quien abrazar, un padre a quien regalarle un obsequio en el Día del Padre. Dice la Biblia en Génesis capítulo 21, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, le dijo el ángel. Y este sigue siendo la misma acción, hermanos. Amada familia, compuesta por mamá y un hijo, compuesta por mamá y 2 hijos. Esta es el mismo mensaje. Levanta a tu familia, levanta a tu muchacho, levanta a tus hijos, levántalos con tu mano, sosténlos. Número 1, levanta a tu familia, sostén a tu familia. Vamos, no te deprimas, no te quedes resignada, levántate, porque Dios tiene grandes planes para ese muchacho, para esa muchacha. Dios tiene grandes planes para esa familia. Dios tiene grandes proyectos para tu familia, y de él, dice el Señor, haré una gran nación. Estoy leyendo Génesis 21. Número 1, levántate, levanta tu familia, toma tu familia en tus manos. Sé como aquella ramera llamada Rahab, que ella sola negoció la salvación de su familia. Tú tienes que ser como Eunice y Loida, que ellas solas levantaron la vida de un hombre llamado Timoteo para que se convirtiera en un hombre de influencia y de trabajo espiritual. Sé tú esa mujer que sostenga a su familia y saque adelante su hogar. Dice Génesis 21, versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Número 2, abre tus ojos. Abre tus ojos. ¿Puedes repetir conmigo aquí? Abre tus ojos. Abre tus ojos, dice el Señor, abre tus ojos. Número 2, abre tus ojos y date cuenta que eres una gran persona y que tu familia, compuesta por ti y por tus hijos, pueden tener un gran futuro. Abre tus ojos y date cuenta que aunque tu familia no es una familia convencional, compuesta por un papá, por una mamá y por hijos, probablemente tu familia sea diferente. Probablemente tu familia pueda tener solamente un papá y los hijos, o una mamá y los hijos, o probablemente tu familia se compone de ti y de tu esposo y ahí terminó. Pero con cual sea la situación, Dios dice: abre tus ojos y date cuenta que yo puedo hacer grandes cosas. Y vio una fuente de agua en el desierto. Dios, número 3, date cuenta que Dios va a proveer. Proveerá el Señor para tu familia, proveerá Dios. Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Número 3, date cuenta que Dios va a proveer para que tú y tu familia se sostengan siempre, aunque el hombre o la mujer que eran el impulso de tu familia fueron ahora divididos, separados. Dios no te va a dejar, y Él abrirá fuentes de agua para que tú y tu familia beban. Número 3, Dios proveerá. Número 4, y Dios estaba con el muchacho. Estoy hablando no de Isaac, el hijo de la promesa. Estoy hablando de Ismael, el hijo que vino a conflictuar
una familia, y dice la Biblia, Dios estaba con el muchacho, con el problema. Oh sí, con ese problema. Algunos de nosotros vivimos en una generación que antes, cuando la muchacha se embarazaba, era un gran conflicto, era razón para que mamá llorara, se deprimiera, porque su hija salió embarazada y entonces se lloraba amargamente, los pastores teníamos que intervenir, orar por las mamás, reconciliar a la mamá y a la hija. Hoy en día hasta le llaman la bendición, mi bendición. Y así le llaman ahora a lo que legalmente sería un hijo fuera de matrimonio. Se oiría feo, pero sería la palabra correcta, legal, bastardo, un hijo de fornicación. Ahora le llaman la bendición. Y entonces, ahora no hay tanto problema. Pero hubo momentos en donde las familias pensaban lo peor. Y esa muchachita, esa jovencita que tuvo que tener un hijo en ese contexto de presión, de dolor, de circunstancia muy difícil, tuvo que abrirse paso, salir adelante. Esa mujer sola, divorciada, separada, abandonada, tuvo que salir adelante. Y mira lo que dice Dios aquí. Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con él, con Ismael, no con Isaac, no solamente con Isaac, estaba con Ismael porque Dios es experto en solucionar conflictos y desenredar lo que para una familia puede ser un gran error, un gran conflicto. Y Dios tenía la capacidad de desenredar lo que se había enredado terriblemente. Estoy tratando de hablarle al seno de la familia, del hogar, de momentos en donde tú sabes lo que hay dentro de tu casa, el gran conflicto que hubo, que no salió de la recámara, que no salió de la casa, que se quedó ahí adentro, pero que desde allí la ropa sucia se lava en casa, desde allí tú sabes la circunstancia y cómo Dios es capaz de desenredar este conflicto. Y este muchacho que había sido el hijo no deseado, el hijo no esperado, el hijo no de la promesa, el hijo de la carne, este muchacho, dice la Biblia, Dios estaba con el muchacho. Así que número 4, cree, ora. La oración de Abraham no la olvidó Dios. Te encargo a Ismael. Te pido que Ismael esté bien. Y el Señor dijo, está bien, voy a bendecir a Ismael. E Ismael se va, se separa de su padre, se separa de Sara, pero Dios estaba con el muchacho. Número 4, cree que Dios estará allí contigo. Arrepiéntete de los actos que has cometido, de ofender a Dios y pide a Dios que Él bendiga a tu familia, esa familia, en el contexto que sea, por la razón que sea, en el medio en que naciste. Dios está contigo. Si tienes una familia producto de algún pecado, pídele a Dios que Él te lave, que Él te limpie y espera que el Señor traiga bendición sobre tu vida. Y Dios estaba con el muchacho. Número 5, y creció y habitó en el desierto. Y aquí hay algo muy importante. Fue tirador de arco. Cuando Agar quiso abandonar a su hijo, dice la Biblia, camino de un tiro de arco. Agar era una mujer que manejaba el arco, sabía tirar flechas. ¿Quién le enseña a un muchacho a tirar el arco? Generalmente el papá. O quien le enseña a un hijo a cambiar un tanque de gas. Generalmente el papá. ¿Quién le enseña a un muchacho a cambiar las bujías del carro? Generalmente el papá. ¿Quién le enseña a un muchacho a cambiar los fusibles de la caja? Generalmente el papá. El papá haría el trabajo de enseñarle un oficio.
Pero Ismael no tenía a su papá. Abraham se había quedado en otro lugar, pero Agar no se quedó con brazos cruzados. Ella tomó a su familia, tomó al muchacho y lo levantó. Y dado que vivieron en el desierto, dice la Biblia en Génesis capítulo 21, versículo 20, que él estaba allí y entonces, dice la Biblia, fue tirador de arco porque Agar influyó en él. Versículo 21 dice, y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer. Número 6, piensa en el futuro de tu familia. Agar le tomó mujer de Egipto. Hermanos, esta noche trato de hablar lo más concreto que puedo, pero hay muchas cosas que aprender aquí. Sin embargo, quiero llevarlos a la forma en que Dios desenreda lo enredado, a la forma en que Dios desenreda un gran conflicto familiar, un conflicto de dos hijos, de dos hermanos, medios hermanos. Oh, qué conflicto tan grande, pero abra su Biblia en Génesis 25:9 y vea cómo termina esta historia increíble. Cuando Abraham, el padre de los dos, muere, el padre de Abraham, el padre de Isaac y de Ismael, cuando Abraham, padre de Ismael y padre de Isaac, pero con diferentes mujeres, Isaac, hijo de Sara, Ismael, hijo de Agar, separados. Ismael se va con Agar, Isaac se queda con Sara, se separan por décadas. Pero cuando Abraham muere, qué historia tan fascinante, dice la Biblia, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está frente a Mamre. Allí estaban los dos hijos ahora, que habían sido separados décadas atrás. Ahora estaba Isaac e Ismael juntos, sepultando al padre biológico, porque Dios es increíble. Cuando Él desenreda lo enredado, cuando Él hace el desenlace que uno jamás puede imaginarse, Dios tiene poder para intervenir. Y esas cosas pasan hasta en las mejores familias. Lo que por generaciones puede ser para ti el dolor, la tristeza, la vergüenza de tu familia, el secreto mayor guardado por generaciones. Nadie sabe, nadie ha entendido lo que ha pasado, pero lo que para nosotros es un gran problema, Dios tiene una forma maravillosa de dar la solución. Y ahora veo a Ismael y a Isaac. Isaac aparece en primer lugar porque es el hijo de la bendición, pero Ismael aparece allí al lado de su hermano. 13 años de diferencia se llevaban ellos, pero ahí estaban juntos. Ismael, Isaac, Isaac e Ismael, porque Dios tiene formas increíbles de desenredar lo enredado. Y hermanos míos, ese día tu familia puede tener muchas cosas que avergonzarse, como en mi familia. Podemos tener 1000 cosas de qué avergonzarnos, cosas que enredamos, cosas que enredaron nuestros padres, cosas que enredamos nosotros los hermanos, cosas que enredamos nosotros los papás, cosas que hicimos mal o bien, con buena intención o con mala intención, y se convirtió en un gran conflicto. Dios hizo esto, pero el conflicto entre Ismael e Isaac sigue hasta el día de hoy. Pero Dios los dejó así, juntos, sepultando a su papá, Isaac e Ismael, Ismael e Isaac, estaban allí ambos juntos. Yo quiero decirte que tu familia es amada por Dios. Y así como estás, como esté tu familia, disfuncional, de diferentes formas, compuestas de diferentes personas, quizás con diferentes papás, sus hijos, quizás
mezclados de dos matrimonios. Como esté tu familia, Dios tiene formas de desenredar lo enredado. Y este Dios es tan maravilloso que me enseña que la familia de estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, eran familias comunes y corrientes. Pasa hasta en las mejores familias. Así que yo quiero hacer una oración por ti este día. Si tu familia no es perfecta, si tu familia tiene defectos, si tu familia tiene errores, Dios dice: levántate, toma a tu hijo, toma a tu familia en tus manos, abre tus ojos, mira, va a haber provisión. Y haz que tus hijos crezcan y se conviertan diestros y sean poderosos y sean trascendentes. Esa familia, esa niña que Dios te dio, esa muchacha que nació de un error, de un posible error. Toma a tus nietos en tus manos, toma a tus nietos en tus manos y hazlos unos hombres poderosos, unas mujeres trascendentes. Oremos. Señor, bendícenos este día. Te necesitamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi hogar. Los que estamos aquí presentes necesitamos de tu ayuda, pero también allá en casa bendícenos. Bendice mi casa como esté. Tú sabes lo que pasa dentro, en el seno, en lo más íntimo de una casa familiar. Tú sabes lo que pasó hace 5 o 10 años. Tú sabes, Señor, lo que pasó en la generación de mi padre. Ahora entiendo por qué tenemos tíos con apellidos diferentes, tenemos primos con circunstancias diferentes. Ahora entiendo, pero yo leo en tu palabra que tú eres capaz, Señor, de desenredar lo que enredo, desenredar lo que me equivoco. Así que hoy vengo aquí, Señor, vengo a ti, delante de ti. Bendícenos, bendice a mi familia, por favor. Bendice a mis hijas, a Shaddai, bendice a Jireh, bendice a mis hijas. Bendícenos, Señor, este día. Bendícenos, Señor, nuestras familias necesitan de tu ayuda. Bendice a mi familia. Vamos, abre tus labios y di: bendice a mi familia. Hoy dirás: esta es mi familia. Hoy dirás: esta es mi casa. Y te sentirás orgulloso, orgullosa de tu familia. Oye, no falta nadie en esa familia. No falta un hombre. No te falta un esposo. No te falta un padre. Porque Dios está allí. Porque Dios está contigo. Dios está allí. Abre tus labios y dile: Señor, esta es mi familia. Esta es mi casa. Este es mi hogar. Y aunque me encuentro débil, expulsada, desterrada, esta es mi familia. Estos son mis hijos y los haré triunfadores y los haré diestros en el arco y serán hombres de bien. Me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice a mis hijos. Vamos, mujer, levántate, triunfa. Esta es tu casa, esta es tu familia. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo hoy. Te espero el domingo a las 9 de la mañana. Nos vemos.